Buenas jóvenes, vamos a dar inicio a la cuarta tutoría del curso en la que vamos a abarcar el capítulo 4. Los contenidos por desarrollar para este capítulo 4 son los nuevos desafíos de fin de siglo XX, la breve contextualización histórica de 1980 al 2000, signos y condiciones de la novela escrita en los finales del siglo XX, lo que es la novela de corte testimonial, las novelas cercanas al discurso histórico y periodístico, lo que es la novela negra y la narrativa escrita por mujeres. Ok, como una breve introducción, vamos a abordar ciertos temas. Dentro de la introducción se plantea que en las novelas que se publican en estas últimas 2 décadas del siglo XX se acentúa la producción que tiene que ver con la ciudad como protagonista de la mostración de los mundos imaginados. De hecho, eso lo vamos a ver a lo largo de todo el capítulo en los textos, porque el eje, ¿verdad? O la acción o los eventos más importantes de todos estos textos están focalizados en la dinámica de la ciudad. Luego también se indica que posee una especial referencialidad con los contextos, es decir, con lo que son espacios geográficos e históricos. Digamos, si vimos en el capítulo anterior un poquito ese distanciamiento con esa referencialidad, por ejemplo, en una novela como 100 años de soledad, ¿verdad? Que se desarrolla en un espacio agreste, ¿verdad? En Macondo. Acá lo que vamos a ver es una fuerte vinculación con el referente geográfico e histórico para generar pues esa sensación de verosimilitud, ¿verdad? Que tiene el texto literario, y también es de cierta manera un cierto tipo de retorno al realismo que ya habíamos visto. Luego vamos a ver que estamos ante una narrativa que es poco homogénea, es decir, es una narrativa que abarca múltiples perspectivas, ¿verdad? Que ya no podemos plantearla como se planteaba anteriormente, ¿verdad? Como una corriente literaria en la que la mayor parte de las obras iban enfiladas hacia ciertos discursos específicos, ¿verdad? Más bien ahora vamos a tener una heterogeneidad de discursos enorme, ¿verdad? Vamos a ver muchísimas focalizaciones de esta realidad. Luego vamos a ver también que una de las cualidades que priva en esta novela es la fragmentación. Es decir, es esa novela que se construye a partir del fragmento, ¿verdad? Que no se visualiza como un todo. También tenemos que vamos a encontrarnos con universos literarios completamente heterogéneos, es decir, muy diferentes entre sí, ¿verdad? Entonces en estos se expresan lo que es el desencanto, la crudeza léxica, los efectos de la posguerra centroamericana, la caída de dictaduras. Vamos a ver también la valoración de las subjetividades y el amor y la equidad de género como parte de esos universos literarios, esas temáticas, ¿verdad? Que se van a abordar en las últimas 2 décadas del siglo XX. También vamos a encontrar en la fragmentación pues una realidad que no es uniforme, es una realidad pues bastante diferente, también que es compleja y es diversa. En el relato esta visión se consolida siempre mostrando universos de soledad y de angustia existencial, de raciocinio y de locura, de hostilidad y de incomunicación. Y también, por último, vamos a ver que las bases de sus temas y perspectivas van a ser la historia, la investigación periodística, la cultura pop o los más media, es decir, los medios de masas, así como el folletín policíaco, ¿verdad? Perdón, esos van a ser sus temas y sus perspectivas. Ok, ahora vamos con la breve contextualización histórica de estas últimas 2 décadas. Barzuna indica que en estas 2 décadas se profundiza en el proceso de globalización, en lo que son las políticas neoliberales y los efectos de ambos sobre la región. Esto significa que estas políticas de globalización y políticas neoliberales, van a afectar a la región. ¿Por qué?
porque nos van a insertar más en una dinámica global, ¿verdad? En un asunto más de consumo, ¿verdad? Entonces, de cierta manera vamos a ir diluyendo esos rasgos propios de cada espacio. También fuera de las fronteras de Hispanoamérica, pues se va a dar el derrumbe del régimen soviético, ¿verdad? Y el de la Europa del Este con sus repercusiones planetarias. Es decir, van a caer estos grandes sistemas políticos, ¿verdad? Y eso va a generar un cambio a nivel global. Propiamente aquí en Centroamérica se van a firmar los acuerdos de paz, ¿verdad? De la época de los 90, van a cesar los conflictos armados en la región y en ese periodo de fin de siglo, posterior a ello, va a haber una desmovilización muy grande de las poblaciones involucradas en la guerra, pues cuando esta finaliza, grandes sectores se ven obligados a emigrar ante la devastación económica y el desempleo. ¿Qué sucede con esto? Que cuando se firman estos acuerdos de paz, pues evidentemente lo que es el ejército y todo este tipo de estructuras se van a reestructurar, valga la redundancia, porque ya en teoría no van a ser necesarias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, toda aquella gente que vivía de este negocio de la guerra, ¿verdad? La guerra como tal es un negocio, es una transacción mercantil también, se van a ver afectadas en su economía. De hecho, por ejemplo, en El Salvador se parte de que esa situación va a ser el germen de lo que se conocerán después como las maras, ¿verdad? Aquellas personas que se dedicaban a guerrillas y contraguerrillas, que pues ya al no tener pues esa dinámica, se van a insertar en lo que es como les dijera, el AMPA local, ¿verdad? Y entonces, este aumento de la violencia sistemática dentro, digamos, de otros espacios que no son los espacios militares, va a generar que mucha de la población se sienta amenazada, ¿verdad? Que ya no tenga, digamos, cómo subsistir otra, y entonces van a tener que movilizarse a otros países para buscar un futuro. También caen los últimos regímenes dictatoriales en el Cono Sur y aparecen nuevas iniciativas políticas de democratización, ¿verdad? En nuestra región. También al acercarse el final del siglo se da lo que se conoce como el milenarismo, ¿verdad? Donde se ponen de manifiesto los temores ante el cambio hacia el nuevo milenio. Este es un suceso pues muy común en el sentido de que es algo que vivimos, digamos, como la experiencia finisecular. Cada fin de siglo, ¿verdad? O sea, cada 100 años. Normalmente los seres humanos entramos en crisis, ¿verdad? Porque es una nueva etapa, ¿verdad? Y no sé si ustedes lo han notado, que hay mucho el discurso, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se pasó de 1999 al 2000, ¿verdad? Estuvo mucho ese discurso del fin del mundo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, es este discurso de qué viene después, ¿verdad? De se nos acaba esto, o sea, estamos enfrentándonos a lo desconocido, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere pues ese sentimiento de angustia finisecular, ¿verdad? Ese milenarismo, ¿verdad? Ese cambio de mundo, ¿verdad? A enfrentarnos a lo desconocido. También se trata de un espíritu cercano a lo que se denomina la posmodernidad, donde algunos teóricos de esta categoría plantean la incapacidad del ser humano occidental de haber formulado a lo largo de la historia ningún tipo de explicación totalizadora de las condiciones de la existencia. ¿Qué significa esto? Que esta posmodernidad a lo que nos lleva, según estos teóricos, es pues precisamente a la angustia de esa incapacidad que ha sentido, ¿verdad? O que ha sufrido el ser humano de formular alguna explicación para lo que sucede en la historia, ¿verdad? Porque de hecho incluso planteamos que seguimos cometiendo los mismos errores. Ahora, el milenarismo, en la literatura en particular,
¿verdad? En la literatura de fin de siglo, del siglo XX, lo que hace es que genera una reflexión que se encamina al análisis de todo lo que son los fracasos, las pérdidas de las posibles utopías, ¿verdad? De esos mundos maravillosos que en algún momento se plantearon y no se consiguieron, y el desencanto de lo que se pudo haber hecho durante el siglo y que al final no se hizo, ¿verdad? Es ese siempre recapitular, ¿verdad? Si hubiéramos hecho, pero no, al final no lo hicimos, ¿verdad? Y coincide con las tesis de final de la historia cercana a los postulados de la posmodernidad. Luego, uno de los debates de la posmodernidad en el final del siglo se centra propiamente en enfatizar en la falta de proyectos convincentes que heredar al futuro de la humanidad en todos los planos, es decir, qué hemos hecho para que esta humanidad prospere, mejore, avance, ¿verdad? También se plantea lo que es la ubicación de los periodos que resulta en gran medida arbitraria. ¿Por qué? Pues por la coexistencia de varias generaciones y tendencias en un mismo periodo. ¿Qué significa esto? Que si bien en algún momento pensamos que los periodos literarios o históricos eran homogéneos, aquí en lo que nos ubicamos es que en gran medida son arbitrarios. ¿Por qué? Porque coexisten diferentes generaciones y diferentes tendencias, ¿verdad? Dentro de la literatura. No podemos, de cierta manera, establecerlos tan rígidamente porque están en realidad mezclados con otros representantes y con otras generaciones, con otras tendencias, con otras visiones, ¿verdad? No son completamente homogéneos, como veníamos hablando en la introducción. Luego también nos plantea que un conjunto de novelistas coetáneos a los denominados representantes del boom también están presentes en este final de siglo anterior con la publicación de sus obras. ¿Qué significa esto? Que el boom no va a abarcar completamente este periodo, ¿verdad? Sino que va a haber una generación de novelistas que después vamos a ver que son los conocidos como el post-boom, ¿verdad? Que generan otro tipo de literatura y van a estar presentes ahí. Entre estos autores vamos a tener a Ernesto Sábato, a Mario Benedetti, a Guillermo Cabrera Infante, a Manuel Puig, Juan Carlos Onetti, José Lezama Lima, Alfredo Bryce Echenique, Antonio Escarameta y otros autores. Ahora, en estas condiciones, estos signos y condiciones, entra en escena una pluralidad de voces narrativas que intentan realizar una nueva lectura de la historia, de lo que son los temas y el acercamiento con el público lector. Entonces todo esto transita en estos últimos 20 años del siglo. ¿A qué nos referimos con una pluralidad de voces? Pues a una pluralidad de voces narrativas, es decir, de autores que van a abordar diferentes perspectivas dentro de su producción artística literaria, ¿verdad? Que van a ser completamente heterogéneos, como hemos venido conversando anteriormente. Ahora, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que se busca con esto? Pues una variada producción de temas que sea capaz de generar un nuevo acercamiento del público lector, ¿verdad? Que ya el lector no se acostumbre a leer lo mismo, ¿verdad? Generar un abanico de posibilidades mucho más grande, mucho más extenso, para que el lector busque, ¿verdad? Para que el lector tenga en realidad de dónde escoger qué es lo que le gusta, qué es lo que le llama la atención, qué es lo que lo mueve dentro del espacio literario. También en algunas novelas se aboga por un lenguaje mucho más comprensible para el lector, ¿verdad? Una especie de un realismo sin muchos artificios. ¿Qué es lo que sucede? Vemos que aquí nos vamos distanciando un poquito, ¿verdad? De lo que es el boom y de lo que es este asunto del realismo mágico y demás. ¿Por qué? Porque se busca de cierta manera un lenguaje que sea mucho más cercano al lector, ¿verdad? Que el lector se sienta incluido en ese diálogo con el texto a partir de la comprensibilidad del texto. Luego también tenemos que el suyo, ¿verdad? El de la literatura en este caso, es un intento por describir y descifrar la realidad de una manera más directa, como reacción al universo narrativo lúdico e imaginativo que caracterizó a las novelas de las décadas anteriores. Si bien es cierto, nosotros vimos con textos como Cien años de soledad, entre otros,
se trabajaron en la tutoría anterior, que hay un universo pues mucho más lúdico, más imaginativo a partir del realismo mágico, a partir de toda esta manejo de la fantasía dentro del discurso. Lo que se busca en este momento es un describir y descifrar la realidad de manera más directa, es decir, que el lector no tenga que, de cierta manera, sortear ese espacio de lo fantasioso, lo mágico, sino que llegue más directamente al texto y al contexto que lo envuelve. También es de gran importancia el tema urbano en esta nueva novelística, es decir, las problemáticas de las ciudades con énfasis en la descripción de bajos fondos, la vida nocturna y la condición underground de sus habitantes. ¿Qué significa esto? Que ya no estamos tan focalizados en ver lo que son estos temas sublimes, sino que en realidad vemos lo que son los temas de esta realidad de bajos fondos, que es una realidad que ha sido silenciada, ¿verdad? Una realidad menospreciada por ser considerada pues menos prestigiosa. Pero en estas nuevas novelas vemos, digamos, un panorama mucho más amplio. Lo que había sido excluido en otras manifestaciones literarias, en estas propiamente se retoma y se evidencia por ser parte de ese devenir histórico, ¿verdad? Y de esa vida del contexto del tema urbano. Ahora, lo que se entiende por el underground es una visión del mundo de una manera alternativa, es decir, más transgresora por parte de los creadores. Se relaciona con lo que se conoce como la contracultura, que es ir contracorriente. Es un sinónimo de resistencia clandestina, expresa lo que usualmente se oculta en el mundo de la familia, de la política, de la sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una forma de ver el mundo alternativa, transgresora, en el sentido de que se ilumina, digamos, toda esa parte oscurecida por lo que es el tabú, ¿verdad? Y la cultura que la considera no digna de ser representada en la literatura o no digna en realidad de ser tomada en cuenta en general. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este tipo de estructura, ¿verdad? O este tipo de literatura? Que lo que hace es que reclama de cierta manera el derecho de su existencia, ¿verdad? Y el derecho de visualizarse. Y nos, de cierta manera, desestructura esta construcción que tenemos hecha del mundo de la familia, del mundo de la política, ¿verdad? Del mundo de la sexualidad, del mundo de las ciudades, que tenemos establecida, ¿verdad? Marcando siempre todo lo que consideramos sublime, bueno, positivo, pues no, también hay una contraparte, ¿verdad? Que existe y que hay que tomarla en cuenta. Ahora, en esta novela del fin de siglo también hay una búsqueda por la pertenencia y por descifrar las expresiones culturales de los grupos subalternos de la sociedad. Cuando hablamos de grupos subalternos de la sociedad, son aquellos grupos que están supeditados, ¿verdad?, a otros, ¿verdad?, aquellos que se consideran contestatarios o que están en contra de la ley y las buenas costumbres, ¿verdad? Entonces lo que se busca es, de cierta manera, descifrar la existencia de estos, ¿verdad? Y ponerlos en perspectiva, ¿verdad? Y en el plano de la representación. Entonces, estas novelas son textos que se apropian de esa cultura popular en un intento de darle voz a esos sectores marginales, ¿verdad? Y a la propia voz de quien escribe, en su derecho de expresión de autorreferencialidad. ¿Qué significa esto? Que es una forma de exigir, ¿verdad?, de luchar por ese derecho a decirse, ¿verdad?, a ser visible, a ser representado. Entonces todo ello expresa en realidad pues una, valga la redundancia, una realidad multívoca, es decir, de muchos aspectos, ¿verdad?, fragmentada, que nunca es homogénea. Ahora, también este tipo de novela irrumpe, ¿verdad? O este tipo de estructura irrumpe en la escritura con gran fuerza, lo que es la novela escrita por mujeres, algunas de las cuales escriben en relación con los derechos de las mujeres en la vida cultural, social y política, ¿verdad? ¿Qué significa esto?
que dentro de esta 20 años, finales del siglo XX, vamos a encontrarnos una gran producción de novelas escritas por mujeres. Si bien en algún momento el oficio de la escritura se consideró eminentemente masculino, aquí se rompe completamente esta percepción, ¿verdad? Y nos damos cuenta que la mujer toma una posición de escritura para autoafirmarse dentro de todos los espacios en los que ha sido siempre relegada de alguna manera. También aparece lo que es la denominada novela histórica, ¿verdad? Que es un relato de corte testimonial, ¿verdad? Tiene una cercanía con el periodismo de investigación, con la novela negra o policial y con la escritura intimista y otras temáticas. Cuando hablamos de esta novela denominada histórica, a lo que nos referimos es que es un tipo de novela que se encarga de retomar un fragmento de la historia y reescribirlo, ¿verdad? Es decir, ahí entramos en conflicto con lo que es la historia oficial y la historia no oficial. Lo que habíamos hablado en la primera tutoría sobre la historia con mayúscula y la historia con minúscula, ¿verdad? También, como ya les había adelantado, nos habla de lo que es el post-boom, que es pues este nuevo movimiento, ¿verdad? Que está en estos años, ¿verdad? En esta última veintena, tratando de renovar lo que son los modelos literarios. Entonces el postboom se inclina por otros modelos de narración y de representación diferentes a los de la nueva novela que se dio en la década del 60. Propone una forma de narrar pues más directa, más cercana al público lector. Presenta siempre un marcado interés por la historia inmediata, es decir, no está en busca de rescatar la historia colonial, ¿verdad? O la historia independentista, no, sino nuestra historia inmediata, ¿verdad? Rescatar una mirada diferente de esa historia. También las reivindicaciones de ciertos grupos marginales y de la mujer, y también pues por temas como el exilio, las migraciones, las minorías culturales, lo urbano y la delincuencia, entre otros. Es decir, temas que en ese momento consideramos más pertinentes con la actualidad, ¿verdad? Más relacionados con la actualidad. También se añaden al quehacer literario y de alguna manera se privilegian temas como el respeto al medio ambiente, la equidad de género, las problemáticas urbanas y el amor. Estos temas sí van a ser mucho más abordados ya en lo que son los primeros 20 años del siglo XXI, ¿verdad? Van a ser las temáticas, digamos, que van a tomar más fuerza. Ahora, se trata de un claro reconocimiento de lo que son las subjetividades, de las condiciones interioristas del humano y de los afectos, dentro de los cuales se privilegia el amor en todos sus ámbitos. Si bien en algún momento recordamos nosotros todo este discurso del romanticismo, vean que de una forma pues más moderna, más intimista, se va a recuperar ese discurso hacia los finales del siglo XX. ¿Verdad? Vamos a volver otra vez a los aspectos de las condiciones interioristas y de los afectos, ¿verdad? Y al discurso del amor. También se percibe una gran apertura sobre las condiciones y la marginalidad, ¿verdad? De las diferencias sexuales, religiosas y étnicas. Si bien este tipo de temas durante la primera mitad del siglo XX fueron temas bastante tabuados, ¿verdad? Temas que eran complicados de trabajar en la literatura, vamos a ver que a partir de la segunda mitad del siglo XX y más específicamente en estas últimas dos décadas, van a ser temas que van a encontrar mucha más apertura, es decir, se va a poder literaturizar, ¿verdad? O hablar en la literatura sobre estos temas que antes habían sido más silenciados. También en estas últimas dos décadas se va a notar una carnavalización, es decir, una sátira de la historia oficial, así como la disolución de lo que son las fronteras culturales y el asunto de las migraciones. Cuando hablamos de una carnavalización o una sátira de la historia oficial, es que vamos a ver que la historia oficial va a perder de cierta manera ese hálito que tiene, ¿verdad? De sublime, ¿verdad? Del respeto que se le tiene, ¿verdad? Y va de cierta manera a satirizarse. Ahora, lo carnavalesco como tal
se da cuando hay un derecho a la subversión, a la crítica y a la sátira, ¿verdad? En la literatura lo carnavalesco se concreta en la obra mediante la creación de imágenes. El autor que propone esta teoría, que es el ruso Mikhail Bakhtin, señala la unión y la yuxtaposición de lo sagrado y lo profano, de lo sublime y lo cotidiano, de la cordura y la locura. Se retoma del carnaval esa condición de transgresión, de ingresar en otros territorios, muchas veces ocultos o censurados por las convenciones sociales. Mikhail Bakhtin, que es un teórico ruso, acuña este término de la carnavalización a partir precisamente de la inversión de posiciones que se da en el espacio del carnaval. El carnaval, particularmente el carnaval medieval, digamos, no lo que tenemos aquí en Latinoamérica, sino el carnaval medieval, era pues un acontecimiento importante porque siempre se daba antes de la cuaresma, ¿verdad? Era una celebración que se daba antes de la cuaresma en la cual se le permitía a la gente caer en todos los excesos antes de que llegara la cuaresma, que es el carne walem, la diosa de la carne, ¿verdad? O sea, la cuaresma era el periodo en que tenían que estar en una completa abstinencia, entonces el carnaval se daba 3 días antes de que se iniciara la cuaresma para que las personas, los seres humanos, desahogaran, ¿verdad? Todos esos deseos que iban a ser completamente reprimidos durante el periodo de la cuaresma, ¿verdad? Entonces lo que hacía era que se subvertía completamente el orden, ¿verdad? Por ejemplo, en los carnavales, por ejemplo en Venecia, en la Noche de los Locos, ¿verdad? Se coronaba como rey al mendigo, ¿verdad? Se subvertían todos los órdenes, ¿verdad? Se ridiculizaba, se satirizaba, se burlaba el pueblo de la autoridad. Era un espacio en realidad en el que se permitían todos los excesos, ¿verdad? Entonces, de ese espacio, ¿verdad? De todos los excesos, sale este concepto de lo carnavalesco en el sentido de que hay un derecho a la subversión, ¿verdad? A subvertir, cambiar de posición, ¿verdad? En el momento en que el mendigo se convierte en rey y el rey se convierte en mendigo, ¿verdad? Etcétera, 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 ¿verdad? Todo ese tipo de estructuras. Luego también tenemos lo testimonial. En lo testimonial, los signos de la crónica periodística, la oralidad y la ironía van a ser los elementos más recurrentes en esta escritura del fin de siglo. También hay una constante hibridación en las formas discursivas en las que se entremezclan géneros. Por ejemplo, es muy común encontrar dentro de la narrativa formas epistolares, ¿verdad? Si bien la literatura epistolar le pertenece al siglos XVII y siglo XVIII, aquí vamos a encontrar que habrá textos, por ejemplo, Boquitas Pintadas de Manuel Puig, ¿verdad? Que es uno de los escritores argentinos que se menciona, que va a estar construida en ciertas partes por medio de cartas, ¿verdad? O incluso en la literatura escrita por mujeres tenemos el caso de Como agua para chocolate, que es una novela que está entrelazada a partir de recetas de cocina, ¿verdad? Entonces, si usted saca la receta de cocina como tal es un texto diferente, pero una vez que la inserta dentro de la novela, es parte de esa forma discursiva diferente que se hibrida con lo que nosotros conocemos como novela. Okay. También en manifestaciones propias de las culturas populares, como la canción e incluso el graffiti. ¿Qué vamos a encontrar en estos textos? Pues este tipo de elementos, ¿verdad? Relaciones a música popular y a graffiti. Ahora, el autor Barzuna hace un pequeño apartado para rescatar la importancia del graffiti como un elemento cultural, ¿verdad? Y él indica que en el graffiti se expresan sentimientos de rebeldía, de impotencia y de crítica hacia la oficialidad, ¿verdad? Vean que todo eso también se va a ver reflejado en esta nueva producción narrativa, ¿verdad? El graffiti como tal son relatos urbanos de raíz popular, son una creación de una escritura de ruptura y de transgresión ante el creciente silencio de los muros y los habitantes, es decir, ¿qué es lo que sucede? Es un espacio
la pared se convierte en ese espacio, ¿verdad? Para manifestarse, ya que en ciertos espacios latinoamericanos se pierde ese derecho a la libre expresión, ¿verdad? Entonces, es la pared confidente como posible analista, como un elemento que no delatará necesariamente la intimidad del enunciante ni sus tabúes investidos. El graffiti siempre ha sido una forma de comunicación oculta, subterránea, basada en códigos de identificación que buscan transgredir o evadir lo establecido. La marginalidad, no obstante, subsiste frente al discurso oficial que lo cataloga siempre dentro de los submundos sociales o de los que no encajan dentro del statu quo del oculto. ¿Qué significa esto? Que el graffiti siempre ha sido pues una manera de comunicarse de forma oculta, ¿verdad? Porque el graffiti, vean ustedes que normalmente no devela quién lo escribe, ¿verdad? Entonces una forma oculta, subterránea, ¿verdad? También con ciertos códigos especiales, ¿verdad? Para que la gente pueda manifestarse, ¿verdad? Y siempre va a estar directamente ligado o referenciado a los submundos, ¿verdad? A los bajos fondos, ¿verdad? No es parte de lo que se conoce como la cultura, ¿verdad? O como el estatus del oculto. Ahora, este graffiti también es una forma de defender ideas revolucionarias o consignas de verdades absolutas que pasa a la apertura de temas, ¿verdad? Entonces, de ese momento originario, ¿verdad? Que es la revolución y las consignas de verdades, la protesta, cambia posteriormente a temas como el amor, la poesía, lo cotidiano, los derechos de las minorías, la ecología, la droga, ¿verdad? Y usa diferentes tonos, ¿verdad? Está el tono de la ternura, cuando es, por ejemplo, un graffiti sobre amor, la ironía, ¿verdad? Cuando es una crítica política o el desencanto, ¿verdad? Y otros tonos más. Ahora, también se nos habla en el texto sobre lo que es la nueva canción. La nueva canción latinoamericana, también conocido como nueva trova, es la posibilidad de comunicación y incomunicación de sus habitantes y la valoración de los espacios patrimoniales que complementan esta producción sobre la condición humana, ¿verdad? Entonces vamos a ver que mucho de esto se relaciona con la literatura. Por ejemplo, una de las novelas también escritas por mujeres, por Ángeles Mastretta, que se llama Arráncame la vida, y es el título de un bolero, ¿verdad? También, por ejemplo, hay una novela del nicaragüense Franz Galish que se llama Managua Salsa City, ven, devórame otra vez, ¿verdad? Que remite a una canción de salsa. Entonces vean ustedes que de cierta manera va a haber siempre vínculos entre la literatura y otras prácticas significantes, ¿verdad? Tanto los grafitis como el cine, como la música. Entonces vean que en estas letras de estas canciones, ¿verdad? Transitan los muros, las calles, las barriadas, las plazas, los bares, todos esos espacios de interacción y de termómetro de las necesidades de la población donde nos enfrentamos diariamente unos con otros. Entonces vean que estas canciones se remiten más a lo que es el espacio, a lo que es la vida cotidiana, a lo que es la vida interior de estas grandes ciudades, de estos grandes conglomerados. También se remite de nuevo a lo que es el espacio urbano como una pluralidad simbólica que refleja el pulso de la ciudadanía que transita la urbe, sus intereses y su particular visión de mundo. Y eso es lo que encontramos en este tipo de nueva canción. Ahora, como síntesis de este apartado, nos deja que hay una apertura temática y elaboración de particulares formatos en la narrativa hispanoamericana, ¿verdad? Como lo son la crónica testimonial, la novela histórica, la denominada novela negra, ¿verdad? Luego también dentro de los temas se da la preocupación por el medio ambiente, la equidad de género, las condiciones en la urbe y la violencia en casi todos los ámbitos de la condición humana. También las sociedades y su deterioro después de los procesos de las guerras civiles en Centroamérica y las dictaduras en el Cono Sur. Ahora, una novela centroamericana muy referencial en la década de 1980.
¿verdad? ¿Por qué? Porque las obras remiten en forma directa a ciudades, a etnias, a regiones, a países de la geografía continental. Es decir, este tipo de literatura nos remite a ese espacio como un espacio conocido. Hay también un marcado interés por las culturas populares, por los sectores marginales. Hay una intensa producción de literatura escrita por mujeres y hay un interés explícito por atraer mayor número de lectores. ¿En qué sentido? Pues que cuanto más cercana se sienta la literatura, más identificado se sentirá el lector con esa producción literaria. Vamos a hablar ahora de lo que es la novela testimonial. La novela testimonial lo que hace es abordar circunstancias sobre el contexto histórico en las décadas de 1980 y 1990. ¿Verdad? Estas circunstancias produjeron una literatura que sirviera para formular acusaciones en relación con los crímenes de guerra, con la violencia de los regímenes dictatoriales, con las migraciones, con la explotación institucionalizada, ¿verdad? Con la opresión, ¿verdad? Con la situación del campesino y el papel de la mujer dentro del proceso social y político. Entonces, esta novela de corte testimonial lo que hace es dar voz a aquellos oprimidos, a aquellos desprotegidos. ¿Para qué? Para que hagan una relación sobre su vivencia, ¿verdad? A partir de todos estos sucesos históricos que obviamente pues no van a ser rescatados por una historia oficial, ¿verdad? Sino que los rescata una historia no oficial, que es la historia de esos marginados que vivieron esas situaciones. Ahora, lo importante es dar testimonio de lo acontecido en la historia reciente, sobre todo en Centroamérica. Si bien este tipo de novelas no son novelas como las anteriores, que eran novelas condenatorias, estas lo que se preocupan más es por visualizar, por dar a conocer, porque salga a la luz todo este tipo de situaciones que han sido silenciadas, ¿verdad? Más que privilegiar la imaginación u otras manifestaciones como lo fantástico y lo real maravilloso, aquí lo que interesa es contar de forma directa lo acontecido en diversas zonas problemáticas de Hispanoamérica, ¿verdad? Es de cierta manera decir, esto sí pasó, esto existió, yo lo viví. Y eso es lo que hace el testimonio. Ahora, don Bernard Markenbach propone que la literatura testimonial está caracterizada por diferentes grados de cercanía y distancia con otros géneros y subgéneros literarios, como por ejemplo la autobiografía, la biografía, la epopeya, el documental, el relato periodístico, la novela, etc. Bueno, entonces vean que esta novela testimonial vamos a encontrar, en esta novela testimonial vamos a encontrar eso, vamos a encontrar el rasgo autobiográfico, ¿verdad? El personaje que escribe desde ese yo para contar su historia, por ejemplo, en la novela Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, ¿verdad? Y también, pues, las otras formas como el relato periodístico. Ahora, vamos con la primera novela de corte testimonial, que es Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, escrita por Elizabeth Burgos. En 1982 se publica esta novela, que es de carácter autobiográfico, ¿verdad? La escribe la venezolana Elizabeth Burgos en 1941, con base en una entrevista que le hiciera a la guatemalteca Rigoberta Menchú, que luego se convertirá en Premio Nobel de la Paz, donde se describe y retrata la vida de esta líder maya quiché. Ahora, ¿por qué la escribe Elizabeth Burgos? Porque en el momento en que Elizabeth Burgos entrevista a Rigoberta Menchú no habla español, ¿verdad? Entonces, lo que hace Elizabeth Burgos es transcribir, ¿verdad? Procesar toda esa información que le da Rigoberta Menchú para generar la novela, porque en ella incluso Rigoberta Menchú habla sobre la forma en que masacran a su propia familia, ¿verdad? Entonces, es un relato absolutamente testimonial de la violencia sufrida a partir del régimen, ¿verdad? Es un relato testimonial desde la perspectiva de una indígena que sufrió los embates de la guerra y las injusticias cometidas contra su pueblo, su propia familia y su condición de mujer. Presenta una visión de la guerra y de los conflictos políticos desde la perspectiva testimonial del sujeto que sufrió la violencia, que es lo que venimos conversando, ¿verdad? Pues ese hecho de, desde la propia voz, indicar que ese fragmento histórico es real, que sí existió,
¿verdad? Entonces vean que termina siendo un alegato en relación con los derechos humanos y a su vez la crónica de un pueblo que no disfrutaba de estos derechos humanos, ¿verdad? Tanto que se habla de los pactos y de los tratados que se firman y demás, que muchas veces estos tratados, aunque estén firmados, ¿verdad? Aunque se haga gala de ello, hay ciertas poblaciones dentro de los países, de ciertos países, que no disfrutan esos derechos humanos. Entonces, este tipo de literatura viene a denunciar, ¿verdad? Ese incumplimiento, ¿verdad? Que se da por parte de los grupos gobernantes. Entonces, este texto autobiográfico, ¿verdad? Es el testimonio de Rigoberta Menchú, y ese testimonio lo que hace es denunciar el colonialismo de siglos y la actuación represiva y oportunista de los ladinos sobre las comunidades de las etnias quichés en Guatemala. Es un manifiesto acerca de una particular visión de la vida, de la naturaleza, del sentido comunitario, la condición de las mujeres y la violencia sufrida por este grupo étnico. Vean ustedes que dentro de esta novela ella también rescata elementos identitarios de su grupo, ¿verdad? Que no son tomados en cuenta a partir de una cultura estandarizada, ¿verdad? Luego tenemos La montaña es algo más que una intensa estepa verde de Omar Cabezas, escritor nicaragüense, ¿verdad? Entonces, en este texto como tal es un relato sobre las distintas fases del guerrillero como personaje central en las luchas armadas en la montaña. ¿Qué es lo que hace este texto? Pues mostrarnos esa realidad de este personaje guerrillero, ¿verdad? Entonces nos muestra la miseria, la deshumanización, las victorias y la inmensa soledad, ¿verdad? Y lo que hace es apartarlo, ¿verdad? O desligarlo de esa idea que tenemos preconstruida del guerrillero como un ser monstruoso, malvado, que mata por disfrute, etcétera, etcétera, ¿verdad? En realidad nos presenta una perspectiva más humana de ese individuo, ¿verdad? Que está en esta coyuntura, en este plano, ¿verdad? Debido a las situaciones políticas que tiene su país, ¿verdad? Que lo que busca de cierta manera es una forma de enfrentarse con lo que no está de acuerdo, con lo que siente que lo oprime, ¿verdad? Y nos muestra a ese ser humano, ¿verdad? En su miseria, en su soledad, en su dolor, en su desarraigo, ¿verdad? Y no como es lo construye normalmente la historia oficial, ¿verdad? Como el ser malo monstruoso que actúa por mera maldad. Porque así normalmente nos construyen a nosotros las historias oficiales, a sus detractores, ¿verdad? El que no está conmigo está contra mí, entonces es malo. Entonces vean que esta escritura se piensa como un acto de resistencia, ¿verdad? Como el no estar de acuerdo con una dinámica o con un patrón político, con un sistema opresivo, entonces yo me resisto y hago lo contrario a lo que se me indica. Ahora tenemos la síntesis de los rasgos de este relato testimonial. Entonces vean que se describe siempre una actitud de resistencia ante los estatutos del ejercicio del poder, lo que veníamos conversando, ¿verdad? Es una narrativa referencial, presenta lugares y situaciones inmediatas de la década de los 80, es decir, que es referencial en el sentido de que lo podemos ubicar, ¿verdad? El tema central casi siempre es la violencia ejercida hacia campesinos y sectores que abogan por un clima de mayor libertad política. También expresa la situación de la mujer dentro de los procesos de la guerra. Trata también el tema de las migraciones al huir de los conflictos. Presenta también pues un nuevo realismo en la configuración del mundo que se describe y emplea un lenguaje más coloquial, más directo, menos alegórico para el lector, ¿verdad? Para que se genere pues más cercanía con el texto y con el discurso que desarrolla el texto. Okay, ahora tenemos lo que son las novelas cercanas al discurso histórico y periodístico. Entonces, muchas representaciones, muchos representantes de la narrativa del continente eligen abordar e investigar en los archivos de la historia de la región para crear su universo literario. De hecho, esto es un aspecto que lo vemos mucho, que lo podemos ver muy de cerca, con una novela histórica
escrita por la autora chilena naturalizada costarricense, perdón, se me fue el nombre, ya ahorita les digo, Tatiana Lowe. Tatiana Lowe, que ella se dedica 10 años de su vida a revisar los archivos de la Curia Metropolitana para escribir una novela hermosísima que se llama Asalto al Paraíso, que es una novela en la que se cuenta, ¿verdad? En la que se rescata un pasaje histórico que había sido silenciado por mucho tiempo, que es la revolución indígena, la revuelta de los indígenas liderada por Pablo Presber en Talamanca. Entonces es muy interesante porque ella va y hace su gran investigación, ¿verdad? Y utiliza prácticamente a todos los personajes históricos, solo el personaje principal es un personaje de ficción, ¿verdad? Pero casi que todos los demás son históricos, y ella reconstruye ese periodo de la historia desde la mirada de los mismos personajes, ¿verdad? Y nos regresa de cierta manera un suceso histórico que había sido completamente silenciado por la historia oficial. Porque recuerden que dentro del discurso de la identidad costarricense, el indígena siempre ha sido muy bueno, muy pacífico, muy etcétera. ¿Verdad? Por eso nosotros los ticos somos tan buenos y tan pacíficos. Entonces era impensable que hubiese una revuelta indígena, ¿verdad? Donde los indígenas asesinaran a los colonos españoles. Eso era terrible, entonces eso había que silenciarlo. Y bien, Tatiana Lobo lo que hace es que rescata esa figura histórica que sí existió y le da voz, ¿verdad? A ese grupo indígena que está en desacuerdo con la explotación que sufría por causa de los españoles, por causa de los colonos. Entonces vean ustedes que es muy importante este asunto porque lo que hace es precisamente investigar, vean que no se fabula, no se inventa, sino que se escribe sobre la base de la historia, ¿verdad? Y de una historia que es poco conocida, ¿verdad? O que es poco valorada. Ahora, los archivos nacionales de cada país son una fuente de consulta tanto para historiadores como para escritores. Perdón. Perdón. Tanto para escritores como para el caso de los escritores, que es el que nos ocupa, ¿verdad? Hay una clara búsqueda de documentación sobre determinada coyuntura de la historia, pero la elaboración final es un producto denominado texto histórico o texto literario. ¿Verdad? El novelista investiga los hechos históricos, hurga en ellos, los transfigura por medio de la ficción y abre nuevas perspectivas y horizontes acerca de un hecho, gracias a las posibilidades de imaginación que admite la categoría de lo literario. Es lo que se denomina la mirada del narrador sobre lo no nombrado, por cierta historiografía tradicional. Porque, por ejemplo, si nosotros pensamos en esta novela que les venía comentando, en Asalto al Paraíso, y así están todos los personajes históricos, ¿verdad? Pero vean que la ficción se encarga de construir al personaje histórico. Por ejemplo, Águeda Pérez, que es la esposa del comendador. O sea, yo sé que nació en tal fecha, que vivió en tal lugar, que tuvo tantos hijos, que murió en tal lugar, pero es el escritor el que se encarga de revestir ese esqueleto histórico con una personalidad. Entonces, a partir de ese esqueleto histórico se construye la personalidad de Águeda Pérez, que era buena gente, que era mala gente, que le gustaba el café, que no le gustaba el café. ¿Verdad? Todos esos datos son parte de esa fabulación, de esa ficción literaria, ¿verdad? Que lo que hace también es encauzar parte de la historia por medio de la ficción. Luego, en la novela histórica, como en la testimonial, la intención de los escritores es darles voz a los actores que vivieron en carne propia los acontecimientos de la historia real, así como a los sectores que padecieron una mayor marginación, ¿verdad? Entonces vean que es un ejercicio de devolverles la voz a quienes la han perdido por culpa de la opresión, ¿verdad? De un poder que los oprime. Ahora, el discurso ficcional tiene precisamente la libertad de buscar y expresar esas otredades no escritas, no dichas, ¿verdad? Encontramos en estas obras un proceso de desmitificación de discursos oficiales. ¿Qué significa esto? Que el discurso ficcional me permite a mí poder ir
a buscar esas otredades, ¿verdad? Esos grupos que están silenciados para darles voz, para desmitificar esos discursos oficiales, es decir, romper, quebrar, desestructurar esos mitos que indican que esos grupos no oficiales no existen o no tienen razón, ¿verdad? En la literatura surgen también matices distintos en la forma y en la mirada del que cuenta, aunque en algunos casos de esta pretensión de historicidad, en la novela se difuminan las fronteras entre creación y el referente real. Vamos con la primera novela de este tipo, que es Noticias del Imperio, de Fernando del Paso. Esta novela construye una visión histórica, ¿verdad? De la historia, de México en el periodo comprendido entre 1864 y 1869, los años del breve imperio de Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota en México. También construye una narración en la que se pone de manifiesto la reconciliación con ciertas figuras históricas que construyeron la historia y la identidad del país. El texto intenta, de cierta manera, deconstruir la verdad histórica y a los personajes involucrados en ella. Se narra el fracaso de Maximiliano y Carlota por consolidar un imperio en México entre 1864 y 1867. Entonces, es un texto autorreflexivo, una representación contaminada por la imaginación, los mitos y la deformación, ¿verdad? Vean que cuando hablamos de las deconstrucciones, el término de construir lo que remite es a evidenciar las ambigüedades, las contradicciones en torno a un hecho, a un personaje, a una condición social, a un sistema político. Se trata de un cuestionamiento de esas verdades establecidas para desmontar esos conceptos de carácter absoluto. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Pues lo que nos es de cierta manera resquebrajar esas verdades que se nos han puesto en pedestales, ¿verdad? Como únicas, para darnos cuenta que no, que hay otras perspectivas, ¿verdad? Por ejemplo, lo que les venía diciendo aquí del indígena bueno, sumiso, ¿verdad? Pacífico, etcétera, etcétera, con el que hemos venido creciendo nosotros, ¿verdad? Porque esa es una imagen del indígena que se nos plantea desde nuestra más tierna educación, ¿verdad? Kinder, escuela, hasta secundaria, ¿verdad? Y nosotros siempre tenemos esa imagen. Piensen ustedes, por ejemplo, en los actos, cuando éramos pequeños, en los actos del encuentro de culturas, ¿verdad? Del 12 de octubre. Entonces, toda esta imaginería, ¿verdad? Toda esta construcción ideológica de ese buen salvaje, ¿verdad? Que es el indígena costarricense, que anula por completo cualquier otra posibilidad, ¿verdad? Entonces es lo mismo con esta noción de deconstruir, ¿verdad? Lo que evidencia es esa ambigüedad, o sea, sí, puede ser muy bueno, pero también, como ser humano que es, puede llegar a enojarse y ser violentos. Nosotros nos catalogamos siempre como muy, me imagino, ¿verdad? Ustedes también como muy buenos, pero en algún momento llega un punto en que alguna situación nos hace estallar. Entonces, eso significa que dejamos de ser buenos, ¿no? Es que somos las dos cosas a la vez. Luego tenemos las dos novelas del nicaragüense Sergio Ramírez, que son Castigo Divino y Margarita está linda la mar, ¿verdad? Para Castigo Divino, pues es una historia con una gran dosis de violencia y dolor. Sergio Ramírez fue parte de lo que fue la revolución en contra de Anastasio Somoza de Baile, ¿verdad? Del golpe. Entonces él tiene una visión pues muy cercana de ese periodo tan conflictivo, ¿verdad? Entonces por eso las historias tienen una gran dosis de violencia y de dolor, ¿verdad? De ese enfrentamiento de hermanos contra hermanos en busca de un cambio, ¿verdad? De una libertad, de liberarse de la opresión. También podría situarse dentro del género del relato policial, ¿verdad? Porque se trata de una indagación de tipo judicial sobre una serie de crímenes. Presenta también un relato satírico de lo que es la corrupción política y empresarial y las consecuencias violentas que ejercen en los otros sectores de la población. Vean ustedes que este tipo de novelas lo que hacen, ¿verdad? Es develar el desencanto que se siente, ¿verdad? Al darse cuenta que el ideal por el que se lucha no se alcanza, ¿verdad? Que es lo mismo que vimos, por ejemplo, con los de abajo, de Mariano Azuela, ¿verdad? Cómo
al final de tanta lucha te das cuenta que la corrupción sigue reinando, ¿verdad? Que digamos, se quita un dictador para que asuma el poder otra persona que eventualmente puede convertirse en dictador o que no le interesa el bienestar general, el bienestar de la población. Y lo mismo se ve acá en Castigo Divino. Ya en Margarita está linda la mar, es, digamos, más de tono histórico en el sentido de que el elemento fundamental, que es el referente histórico, hay un elemento fundamental que es el elemento histórico, ¿verdad? Y la particular visión del narrador al contar dos hechos acaecidos en la Nicaragua de la primera mitad del siglo XX. Se narran dos momentos históricos que implican a su vez dos llegadas. Una apoteósica, que es la del poeta Rubén Darío en 1907, después de una larga estancia en Europa, y la llegada a la ciudad de León del dictador Anastasio Somoza García en 1956. Vean que en el relato coexisten personajes ficticios y personajes referenciales de la historia nicaragüense, entre ellos el poeta Rubén Darío, el dictador Anastasio Somoza García y el hombre que lo asesinó, que es Rigoberto López. En esta novela, pues, lo que presentamos es, o sea, lo que vemos es un retrato de ambos personajes y de otros en su entorno histórico, desde la particular visión del narrador, donde hay una desmitificación de ambos, una descripción peculiar de sus condiciones, de sus contradicciones, sus defectos y sus virtudes. También la narración se da a partir de estos dos eventos. Cuenta el proceso de violencia que se desata en Nicaragua desde 1907 hasta 1956. Esta violencia se ejerce en todos los ámbitos, en lo cotidiano y en el familiar, en el malestar popular y en las esferas políticas. Vean que es una novela que lo que hace es que retoma dos momentos históricos y nos los cuenta desde una perspectiva desde la que no se habían relatado, ¿verdad? De que no es la perspectiva de la oficialidad, porque por ejemplo el gran regreso, ¿verdad? De Rubén Darío, del gran exponente de las letras nicaragüenses, ¿verdad? El padre de la poesía nicaragüense, se relata desde otra perspectiva. Igual la entrada del dictador Somoza de Baile. Somoza García. Luego tenemos la novela Santa Evita de Tomás Eloy Martínez, argentino, y en esta lo que hay es más un tono periodístico de investigación, ¿verdad? En el periodismo de investigación se acude a otras fuentes que tienen que ver con la escritura, en particular con el género periodístico. Los narradores parten de un hecho real, un suceso verificable en el plano de la historia, pero desde una perspectiva de la ficción, que es lo que sucede aquí, ¿verdad? Pues Tomás Eloy Martínez lo que hace es que reconstruye el mito de Evita, ¿verdad? La esposa de Juan Domingo Perón, el dictador argentino, ¿verdad? Y toma como momento de partida la muerte de Evita, ¿verdad? Y cómo incluso llega a ser elevada a la condición de santa, ¿verdad? El texto constituye una vehemente denuncia contra el poder, ¿verdad? El narrador aporta su visión de los personajes de una manera libre e imaginativa en relación con lo que fue considerado como verdad dentro de la oficialidad argentina. Es la creación de otra verdad, de un mundo particular, es lo que veníamos conversando, ¿verdad? Es la verdad desde los ojos de los otros, de los vencidos, de los que no tienen el poder. Entonces, en esta novela se alude desde la ficción a la fama adquirida por el personaje histórico después de su muerte. Se narran con una refinada ironía todas las peripecias y el peregrinaje de Evita una vez que muere. Cierto imaginario popular la eleva a la condición de santa. ¿Verdad? Porque después de que muere es un asunto muy complicado, ¿verdad? Se roban el cuerpo, lo profanan, es decir, es un asunto como muy violento en contra es una manifestación en contra de esa opresión que ha tenido el régimen, ¿verdad? Que se va a manifestar en el cuerpo muerto de Eva. Ahora, otro de los aspectos importantes
con los que nos vamos a topar en esta nueva novela de finales del siglo XX, ¿verdad? Estas últimas 2 décadas del siglo XX, es el elemento pop. La denominación de lo pop se identifica con la cultura de masas y con lo popular. Este movimiento tiene que ver con la aparición por parte de los sectores juveniles, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que los sectores juveniles se van a ver más retratados en estos espacios. Se relaciona también con actitudes de ruptura con las tradiciones establecidas y con la cultura académica y oficial. Tiene gran importancia en manifestaciones como el cómic, la música, el graffiti y la novela negra. De hecho, por ejemplo, aquí hay un escritor costarricense que tiene un librito de cuentos, ¿verdad? Muy simpático, que se llama La última aventura de Batman, ¿verdad? Entonces Batman pasa a ser parte de digamos, el cómic pasa a ser parte de este engranaje de la literatura. Otro aspecto importante es la música, por ejemplo, en este caso el bolero. El bolero es uno de los signos identitarios más genuinos y propios de la música popular hispanoamericana, ¿verdad? Aparecía unido siempre a la cultura de la denominada novela rosa y del folletín de aventuras. También tenemos, entre esta manifestación de lo pop, los más media, ¿verdad? En español equivale a medios de comunicación, o sea, lo que son los medios de comunicación masiva, que llegan a numerosas audiencias y con grandes canales de difusión de la información, como son la radio, la televisión, la prensa, ahora el internet también. Ok, vamos a lo que son las síntesis de estas características de la novela cercana al discurso histórico y a la investigación periodística. En primer lugar, tenemos la investigación y documentación del escritor en las fuentes históricas, la preocupación por indagar los hechos acaecidos de acuerdo con el discurso de la historia y el relato objetivo. Tenemos también la elaboración de una nueva historia por parte del narrador con base en su peculiar mirada y su personal interpretación de lo acontecido y el relato subjetivo. Y tenemos también los límites y fronteras entre lo puramente referencial y el ejercicio de la ficción literaria, es decir, la creación e imaginación de mundos particulares. Vamos ahora con el tema de la novela negra. En el postboom del fin de siglo surge un espacio para el relato de corte policial. Hay un dibujo de los bajos fondos de las ciudades y de la descomposición política y social de esos espacios. La novela negra como tal se denomina así porque es un tipo de relato que usualmente se desarrolla en ambientes sórdidos donde la violencia de todo tipo juega un rol fundamental, se asocia con un tipo de novela policíaca en la que no interesa tanto la solución de los hechos narrados, ¿verdad? El triunfo del bien sobre el mal, como se hacía anteriormente en la novela policíaca anterior, sino que lo que priva es la mostración de esa condición humana en un terreno más existencial. Se muestra una realidad ambivalente y compleja. Normalmente el personaje central de todas estas novelas es el detective investigador, el encargado de descifrar esos enigmas, ¿verdad? Y puede ser un individuo de una conducta ética reprochable, de dudosa reputación, pero que siempre intentará descubrir la verdad. Vean ustedes que en esta novela negra, que se denomina, más que nada lo que se enfoca, ¿verdad? Son esos ambientes sórdidos, esos ambientes lumpen, ¿verdad? Donde hay una condición humana bastante sórdida también, ¿verdad? O sea, donde priva la violencia, donde está la muerte, donde está el rechazo, donde está toda esa semántica negativa, por decirlo de alguna manera, y parte de esa construcción está vista en el personaje, en el investigador, ¿verdad? Porque el investigador no es o no es construido anteriormente, ¿verdad? Como ese ideal de sujeto, ¿verdad? Garante del orden, garante, paladín de la justicia, sino que es un sujeto que busca la verdad, pero que está también inmiscuido en ese espacio sórdido. La novela policial también es un intento por descubrir temáticas del folletín, de las novelas del género que se transmitían por radio y más adelante en televisión. Una vez más, pues un intento por encajar un mayor número de lectores, ¿verdad? Recuerden que
normalmente este tipo de género literario, al ser un género de aventura también, llama mucho la atención del lector, ¿verdad? Entonces se utiliza, pero se adapta a un espacio diferente. Ahora vamos a hablar de lo que es el folletín. El folletín es un tipo de relato que se publicó en los siglos anteriores, a menudo por entrega de capítulos en algún medio gráfico, sobre todo en la prensa escrita, ¿verdad? Y es un contar historias con acontecimientos sorpresivos para causar emociones fuertes en el destinatario. Su finalidad esencial es el entretenimiento. Se trata de relatos con resultados muy desiguales, desde historias muy livianas hasta grandes obras narrativas. En el siglo XIX, muchos novelistas publicaron algunas de sus obras por entregas, entre ellos están George Sand, Edgar Allan Poe, Julio Verne, Benito Pérez Galdós y León Tolstoy, ¿verdad? Es muy, como les dijera, muy común esto en el siglo XIX, ¿verdad? Ese asunto de la literatura por entregas. Ahora, la novela negra pues señala el espacio de la ciudad como el preferido, ¿verdad? De estos narradores, porque es un espacio recorrido por personajes caracterizados por su condición de orfandad, de desamparo y de desencanto, ¿verdad? Porque recuerden que también toca lo que son los bajos fondos, ¿verdad? Entonces es gente que está huérfana de ese vínculo social, desamparada, desencantada de la realidad que le ha tocado vivir, ¿verdad? Entonces, el espacio de acción de estos personajes es la ciudad nocturna. Los autores desarrollan temas como el sexo, el racismo, la contaminación y la corrupción, ¿verdad? De hecho, hay una novela de este tipo que se llama Mariposas Negras para un asesino, que se desarrolla precisamente en la ciudad nocturna. También está el personaje, el detective, ¿verdad? Que aparece como un personaje central, aunque generalmente, y a diferencia de la policíaca clásica, no logra restituir el orden social con sus actuaciones. Es decir, él no es un garante del orden, ¿verdad? Sino que él se ve de cierta manera inmiscuido en ese espacio lumpen. En Hispanoamérica, el género describe las condiciones propias del submundo de las ciudades, el tema de las desapariciones políticas, de la impunidad. En Centroamérica, el caos y la violencia en la época de la posguerra, ¿verdad? Hay una novela que trata esto de la posguerra, ¿verdad? De ese caos, que es El misterio de San Andrés, que lo que relata es precisamente lo que se busca es las pistas sobre el ajusticiamiento de un hombre. También la novela negra se relaciona con la narrativa testimonial de fin de siglo en el interés por revelar las causas de la decadencia social y política y la corrupción en todas las esferas, así como el desencanto ante la poca administración de justicia. Vean que también en esta novela negra, aunque sea de forma tangencial, se busca de cierta manera relacionarla con esta realidad que nos desencanta, ¿verdad? Que es la corrupción, ¿verdad? Y la poca administración de justicia. Ok, dentro de estas novelas negras, tenemos los textos Pasado Perfecto y Máscaras del cubano Leonardo Padura. Pasado Perfecto, publicada en el 91, es la primera obra de la saga de relatos donde el protagonista es el detective Mario Conde. El escenario se ubica en la ciudad de La Habana en el año 1989 y la novela trata sobre la desaparición de un antiguo compañero de trabajo del investigador, que es el motivo central para descifrar las posibles causas de la repentina ausencia. Es el pretexto para iniciar con una serie de pesquisas del investigador en las que se mostrarán las contradicciones y las realidades de la ciudad de La Habana, del submundo de la urbe y de la sociedad, lo que son las falsas apariencias, las verdades ocultas, el malestar ante cierta clase política, el desencanto, la idealización de algunos sectores ante la idea del exilio. Okay, entonces vean ustedes que en este pasado perfecto es perfecto porque el personaje que desaparece, ¿cómo se llama? El detective, digamos, el antiguo compañero de Mario Conde, es una persona intachable,
¿verdad? Entonces, claro, es que raro, es una persona intachable porque alguien así desaparece. Pero en el transcurso de la investigación, pues se van a ir develando pues esas falsas apariencias, esas verdades ocultas, esos elementos que nos van a decir, a final de cuentas, que ese pasado pues no era tan perfecto como se propone en el título. Luego tenemos Máscaras. Máscaras se publica en 1993. Esta describe el hallazgo del cuerpo sin vida de un travesti en un bosque con un lazo de seda rojo en el cuello y se inician las pesquisas policíacas y de investigación para descifrar el enigma de esta muerte. Se descubre que el cuerpo responde al nombre de Alexis Arayán. Este es hijo de un importante diplomático cubano. En la búsqueda de las posibles causas, el detective Conde se encuentra con un laberinto complejo de muchas situaciones posibles. Se ponen de manifiesto elementos oscuros de la ciudad de La Habana y de los personajes involucrados. Aquí también, pues se trata de develar esas máscaras, ¿verdad?, con las que se cubre el poder diplomático. Tenemos también el texto Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. En esta novela, pues la trayectoria que se sigue en la indagación es la trayectoria que se sigue en la indagación de la desaparición y muerte de la escritora vanguardista mexicana Cesárea Tinajero. Tiene que ver en alguna medida con las condiciones itinerantes en la narración de personajes y espacios que caracteriza el relato negro, en la persecución de una virtual investigación. En esta novela, la búsqueda es más bien un ejercicio existencial acerca de sí mismo, de la condición personal del escritor, de sus fantasmas y temores, y a su vez de la escritura y la indagación como liberación y catarsis desde la perspectiva del narrador. El argumento de los detectives salvajes gira en torno a dos personajes a quienes los une la inconformidad y la obsesión por buscar el paradero de la escritora desaparecida y ya olvidada por la sociedad. Vean que en esta novela lo que hay en ese proceso de indagación es más bien una búsqueda interior, ¿verdad? Porque aunque se está buscando el paradero de esta novelista, hay también una búsqueda interior en el personaje que investiga. Tenemos también Baile con serpientes de Horacio Castellanos, escritor salvadoreño. Este texto relata el caos producido en la ciudad por un viejo automóvil Ford amarillo, en cuyo interior vive inicialmente Jacinto Bustillo, lo que causa cierto malestar entre sus vecinos. A este personaje lo observa Eduardo Sosa, quien luego lo asesina y se apropia del automóvil donde habitan 4 serpientes a las que les pone nombre: Loli, Carmela, Valentina y Betty. Sosa, junto con las 4 serpientes, inicia una sangrienta travesía por la ciudad, asesinando a diestra y siniestra. Finalmente, interviene la policía, dispara contra el auto y al final hay una solución narrativa más propia de la literatura fantástica en relación con la incierta muerte del conductor y los 4 animales. Vean que esta novela se trata de una novela cercana más al thriller de acción que a la novela negra, ¿verdad?, porque está llena de suspenso y de hechos sangrientos, ¿verdad? Y nos presenta, por ejemplo, la figura de un asesino en serie, ¿verdad?, que es Eduardo Sosa, ¿verdad? Es también una metáfora del clima de violencia y del evidente caos en el que quedó sumergida la ciudad de San Salvador tras los largos años de una cruenta guerra civil, ¿verdad? Vean cómo queda la gente afectada a partir de ese ejercicio de la violencia y queda tan afectada que reproduce la violencia a gran escala, ¿verdad? Por eso aparece el personaje del asesino en serie. Y tenemos también Respiración Artificial de Ricardo Piglia. Esta novela presenta una investigación en espacios laberínticos complejos y en esta ocasión sobre una saga familiar. El incierto pasado de un hombre desencadena toda una historia de enigmas y hallazgos en torno a lo que fue su vida. Varias pesquisas conducen a un pasado lleno de acontecimientos insólitos y misteriosos en un relato en clave sobre asuntos de índole política difíciles de descifrar para el lector. Que si vemos hasta aquí, todas estas novelas tienen como
eje pues la presencia de ese investigador, ¿verdad? De ese investigador que va tras la verdad a partir de todos estos sucesos de violencia, ¿verdad? Y de silencio. Y la gran mayoría de estas novelas también tienen como eje conductor, ¿verdad? Que ese proceso de investigación está ligado al fenómeno político, ¿verdad? A situaciones políticas que de cierta manera se silencian o se encubren y que es el investigador el encargado de ir desenredando esa madeja, ¿verdad? Para encontrar cuál es la situación real. Entonces vamos a la síntesis de estas características de la novela negra. Tenemos de primero la descripción de la ciudad como un escenario decadente donde tiene lugar la corrupción tanto política como de otros grupos que ostentan el poder, el universo de los submundos en nuestras sociedades, también el usual desencanto en la visión del mundo que se narra, el clima de suspenso en el fluir de los acontecimientos de la historia que se cuenta, los enigmas por resolver dentro de la trama, la participación activa del lector en el seguimiento y búsqueda de las pesquisas para la solución, ¿verdad? Esa explicación posible del conflicto. Vamos ahora a lo que es la narrativa escrita por mujeres. Este devenir se inicia con algunas reivindicaciones sobre lo que es la condición de la mujer en los diversos espacios que conforman la vida social, familiar e incluso la política. Las voces que surgen y se consolidan abordan diferentes temáticas en las cuales muchas veces subyace la posibilidad de territorialidad de los derechos de la mujer en todos los ámbitos. Lo importante es la representación del sujeto femenino, de su voz en la creación de las letras de este continente. Son 3 los temas recurrentes en el relato escrito por mujeres, al menos en Centroamérica. Vean que en esta nueva narrativa escrita por mujeres, hablan las mujeres desde sí, ¿verdad? Y representan ese nuevo sujeto femenino, es decir, se apartan de la representación femenina que ha sido históricamente construida por el género masculino para representarse desde ellas mismas. ¿Verdad? Entonces vean que la narrativa de tema guerrillero, ¿verdad? O de la guerra, está como uno de los temas más importantes, la narrativa histórica y la narrativa que tiene como objetivo la reflexión alrededor de la identidad femenina o las reflexiones o las relaciones de género. El objetivo es rescatar el protagonismo de la mujer en los procesos históricos y en las luchas guerrilleras, como veremos en La mujer habitada de Gioconda Belli. Entonces, a manera de contradiscurso, es una propuesta acerca de nuevas formas identitarias, nuevas expresiones de la relación de pareja y nuevas formas de sociedad. Es decir, la mujer toma un papel más activo, ¿verdad? Y se inserta en espacios que histórica y políticamente le han sido vedados, ¿verdad? Le han sido restringidos. Vamos a la primera novela, que es La mujer habitada de Gioconda Belli. Esta novela desarrolla la dualidad del tema de la liberación de su país y de su condición como mujer. Las dos protagonistas de la novela son mujeres que se mueven en una intensa pugna con sus miedos y temores, pero que luchan por consolidar su libertad personal. Esta novela es muy interesante porque cuenta una historia en 2 planos. Cuenta la historia en el plano de la conquista y cuenta la historia en el plano de la revolución de Nicaragua. Los 2 personajes que terminan siendo uno, ¿verdad? Lavinia Alarcón y Yarinze, se vinculan siempre curiosamente de una forma pues muy relacionada con el rescate de las creencias indígenas, ¿verdad? Y ellas van luchando, van liderando una lucha, ¿verdad? Para liberarse. En primer lugar tenemos a Lavinia Alarcón, que es una mujer profesional, ¿verdad? Pero que está muy comprometida con el ejercicio político de la lucha por la libertad. Felipe, su pareja, de cierta manera trata de apartarla de ese tema, no le permite, digamos, relacionarse con este tema por considerarlo peligroso o inadecuado para ella como mujer, ¿verdad? Entonces ella de cierta manera como que lo deja por la paz, diríamos, hasta que en algún momento habita en ella el espíritu de otra mujer que habitó en esas tierras, que es Yarinze, la indígena, que fue la que luchó contra
la conquista española. Y es muy simpático, ¿verdad? Porque se llama La Mujer Habitada, porque a partir de un jugo de naranja, la esencia de Yarinza, que está enterrada bajo ese árbol de naranja, pasa a la viña, ¿verdad? Entonces la viña tiene esos flash, esas reminiscencias de esa otra vida, ¿verdad? Que la impulsan de cierta manera a tomar un papel más activo en la revolución, y entonces de cierta manera se libera de esa condición de mujer tradicional para ser una mujer contestataria, ¿verdad? Que es lo mismo que hizo Yarinze al pelear por la libertad de su pueblo frente a los españoles. Luego tenemos la novela Tinísima de Elena Poniatowska. En esta novela lo que se da es una descripción de la vida de una mujer muy intensa, que es la artista Tina Modotti, italiana, que es un personaje que se entrecruza en lo que es el arte, la militancia política y una actitud de transgresión y rupturas en su devenir existencial. En la obra se despliega la vida cultural de México en la primera mitad del siglo XX. Entonces vamos a ver en ella artistas de la plástica, escritores, pensadores, que desfilan en el relato en relación con la vida de este personaje. Son todas esas personas con las que Tina Modotti se relacionó. Y se narra propiamente la pasión de Tina Modotti por el arte de la fotografía, por su condición de mujer liberada para su época en torno a su perspectiva y praxis de la política, de lo sexual y su concepción del arte, ¿verdad? Vean que es una mujer completamente de ruptura. Entonces, Elena Poniatowska rescata, ¿verdad? Este prototipo femenino, ¿verdad? Esta construcción femenina, este personaje, ¿verdad? Y presenta cómo se da esa ruptura con el momento histórico en el que vive. Luego tenemos Arráncame la vida, que ya se les había mencionado. Esta es una novela de la mexicana Ángeles Mastretta y es un texto muy hermoso, ¿verdad? En el que se desmitifica también la construcción de la mujer. Como les dije, ¿verdad? Es un texto que tiene nombre de bolero y tiene muchísimos intertextos del mundo pop, ¿verdad? El texto es una visión desmitificadora del acontecer político mexicano y de su situación en desventaja de las y de la situación en desventaja de las mujeres en un entorno donde el machismo y la corrupción predominan en el periodo revolucionario al que hace alusión el relato. Es una novela de crecimiento del personaje femenino, la relación amorosa de ella en un inicio de carácter sumiso con el general Andrés Ascenso, se desencanta, al igual que la imagen política de su país. Se da una ruptura con ambas condiciones. La protagonista rompe con una relación donde predomina el adulterio y el poder ejercido por el hombre. Esta novela trata de una joven, Catalina Guzmán, que muy jovencita, ¿verdad?, se casa con el general Asensio, un hombre mayor que ella, y que está supeditada pues ese poder terrible, ¿verdad?, que ejerce Asensio sobre ella, ¿verdad?, ese poder casi que militar, y empieza un viaje de autodescubrimiento en el que Catalina empieza a liberarse de esas cadenas, ¿verdad?, y a tomar un papel más protagónico en su vida. Incluso termina siéndole infiel, ¿verdad?, que es un acontecimiento que sería, o sea, que es terriblemente reprochable en la sociedad. Él sí puede serle terriblemente infiel. Incluso Andrés Asensio le lleva a sus hijos con otras mujeres para que ella los críe junto a los hijos de ella, ¿verdad? Entonces es como bastante complicado, ¿verdad? Pero ella termina, digamos, de liberarse de ese poder de Andrés Asensio, ¿verdad?, liberándose no solamente en su independencia económica, social, política, sino en su independencia sexual, y termina teniendo una aventura con un personaje llamado Carlos Vives, ¿verdad? Carlos Vives remite al músico colombiano, ¿verdad? Entonces vean ustedes que hay o sea, un andamiaje entre todo lo que son intertextos de esta cultura pop dentro de la misma novela. Tenemos también Como agua para chocolate, que es una novela de la mexicana Laura Esquivel, una novela hermosísima también, ¿verdad? En esta novela se entrecruzan diversos contextos y formas discursivas, la fortaleza de los personajes femeninos y la lucha por sus reivindicaciones, el discurso sobre lo culinario,
una fuerte dosis de erotismo y sensualidad desbordante en las relaciones de pareja, así como la Revolución Mexicana como trasfondo histórico. Narra la historia de la familia Garza en el norte de México. Los ancestros familiares han transmitido recetas, algunas de origen prehispánico y colonial, ¿verdad? Generación tras generación. La protagonista, Tita, ella se llama Josefa, ¿verdad? Y le dicen Tita, que es la hija menor en esta familia, es la depositaria de esa tradición. El discurso gastronómico, que es el contexto literario, se constituye en el principal recurso de este personaje en el arte de seducir a cuantos la rodean, así como de creación y liberación para ella misma. Es un texto muy interesante porque Tita Garza, al ser la hija menor, tiene pues ya el destino trazado, ¿verdad? A ella le va a tocar quedarse a vestir santos, ¿verdad? No se puede casar porque a ella le toca cuidar a su mamá hasta el momento de su muerte, ¿verdad? Esa es la tradición que hay. Tita está muy relacionada con el ámbito de la cocina porque convierte la cocina, convierte el espacio culinario en un espacio de autoafirmación de lo femenino y en un espacio contestatario, ¿verdad? También donde ella se libera de todos los demás lazos que la atan, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque Tita lo que hace es que convierte esos espacios, ¿verdad?, en espacios de transgresión, ¿verdad? Porque ella lucha de cierta manera para no terminar con ese tipo de vida que es el que ha sido marcado para ella. La novela es muy interesante y es una novela que se entreteje a partir de recetas de cocina. Tiene 12 capítulos y cada capítulo es una receta de cocina. O sea, inicia con una receta de cocina. Es una novela muy interesante porque nos permite ver la construcción de ese intimismo femenino y la lucha por un espacio dentro de la sociedad. Ahora tenemos la síntesis de esa narrativa escrita por mujeres. Tenemos que hay un importante surgimiento entre 1980 y el 2000 de estas novelas escritas por mujeres en relación con las décadas anteriores. La literatura es de carácter reivindicativo en el tratamiento de las diversas temáticas, ¿verdad? También hay una representación del sujeto femenino, ¿verdad? En el siglo XXI el desarrollo será aún más intenso. Se aboga por la liberación de la mujer en todos los ámbitos, en el ámbito histórico, político, sexual, en sus relaciones de pareja, etc. Y estas serían las referencias. Entonces, hasta aquí estaríamos con la tutoría del cuarto capítulo, ¿verdad? Espero entonces que si tuviesen alguna duda, por favor me contacten de la forma correcta por las vías estipuladas. Espero que pasen ustedes un buen día.